Estás entrando a El Mundo Según Vince. No me lo van a creer, pero esta es la segunda vez que les grabo este video. Resulta que ya les había grabado todo bien padre, con Salem y toda la onda, hasta con otra ropa y así. Pero pues termino de grabar, le doy de cenar a los peludos, ceno yo, y luego digo, ya ahorita sí me voy a quedar, bueno, me voy a desvelar a editar el video. Sorpresa, falló mi micrófono. O sea, falló algo con el micrófono que estaba y valió. Entonces, ni modo, aquí estamos otra vez. La verdad es que como me encanta grabarles video, pues fue así como de, está bien, toma dos. Lo único que lamento es que pues ya no está Salem, porque ahorita pues ya está ahí mimida y todo. Después de cenar como que le dio el mal del puerco. Entonces pues ya la dejé ahí mejor en su camita y todo. Porque pues aquí luego sí descansan mis piernas, se duerme, pero pues estoy hable y hable. Luego grito y toda la onda. Entonces como que sí, dije, vamos a dejar ya descansar a Salem, nos vamos a poner la pijama, ya nos vamos a poner cómodos y nos vamos a quedar ustedes y yo nada más en esta pijamada real el día de hoy, donde vamos a estar comentando y reaccionando a toda esta situación de la condena de Fofo que le dieron a Rodolfo el Fofo Márquez, 17 años y medio. Ajá. 17 años y medio, además de que va a pagar una multa de 60 y tantos mil pesos, esa me imagino que es a las autoridades, más la, bueno, por reparación de daños, le va a dar a la víctima, en este caso a la señora Edith, 200 tantos mil pesos. Entonces, de todas maneras, aquí vienen esas cantidades en el video que les voy a poner ahorita, que vamos a estar viendo juntos. Entonces, de eso se va a tratar el video del día de hoy. Pero antes, por favor, recuerden que es súper importante que dejen su like en este video, que se suscriban al canal también y que activen la campanita para que sean de las primeras personas en enterarse cada que suba nuevo video. Pero bueno, ¿por qué es tan importante que se suscriban? Pues porque estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores. Ahora, esto de la suscripción es gratis para ustedes, pero hace una gran diferencia para que el canal llegue a mucho más personas. Así que se los agradecería muchísimo si me hacen ese favorzote. Ahora sí, vamos a comenzar. Y hace unos minutos, ya le decía, un juez sentenció a 17 años y 6 meses de prisión al influencer Rodolfo el Fofo Márquez, luego de que el viernes fuera declarado culpable. En estos momentos me enlazo directamente hasta el juzgado de Barrientos. Edith N., la víctima de lo que sucedió aquella tarde en Naucalpan, Estado de México. Edith, hoy por hoy tienes miedo por tu vida, por tu seguridad. Por supuesto, hoy me vi intimidada en la audiencia por Voy a subir un poquito. su mamá, por No, ¿cuánto le subí, no manchen? me vi intimidada de la manera en que me vio, sí, demasiado, y sí, la verdad, tengo miedo por mi vida. Fíjate que tuviste que cambiar tu vida, que tuviste que llevar a tus hijos a... Claro, mi vida cambió completamente hasta el día de hoy. Yo no sabía que había tenido que llevar a sus hijos a Estados Unidos, ahorita lo dijo una reportera. Y qué cosas, ¿no? Porque la señora Edith había comentado que la señora Fofa, la mamá de Fofo, pues había sido siempre, de hecho así lo decía, es que una dama y todo, muy educada y toda la onda, pero pues parece ser que ya ahora que le dieron la sentencia de 17 años y medio a su retoño, pues se le olvidó lo de ser una dama con la señora Edith. Claro que sí, ha cambiado en todos los aspectos. ¿Algún mensaje para la familia en este momento, pues de esta intimidación que te dieron? ¿Qué mensaje crees que les podría mandar? Nada más el mensaje que les puedo mandar es que si me llega a pasar a mi familia o le llega a pasar algo a mi esposo, inmediatamente y directamente a ellos, yo los señalo como responsables. ¿Cómo te has resguardado? ¿Cómo tienes miedo al salir? Sí, porque por ahí no me acuerdo igual donde escuché que, pues sí, claro, qué mayor medida de protección, por decirlo así, que tu agresor ya esté tras las rejas. Pero por otro lado, creo que la señora Edith no contaba con que de repente se le despegara el diurex o se le desconectara el cable a la mamá de Fofo, y de pasar a ser pues una persona lo más educada posible en el proceso, de repente
tome estas actitudes, bueno, supuestamente tome estas actitudes de intimidación. Y digo, mejor supuestamente nada más por si las moscas, para no meternos en problemas por cualquier cosa. Pero, pues es lamentable que ahora también la señora Edith no nada más tenga que tener miedo de su agresor, sino también de la familia del agresor, que pues me atrevería a decir que hasta llega a ser algo común en así se siente México, así se siente México. Pero de todas maneras, como el caso está siendo muy mediático, pues se visibiliza mucho más. Por supuesto, todos los días. Yo todavía no puedo salir sola a ningún lado. A todos lados tengo que ir. Soy agente inmobiliario y tengo que salir siempre acompañada hasta para ir a comprar las cosas más esenciales. Para ti ya terminó este proceso. Sí, puede que ahí la señora esté desarrollando esto que se llama trastorno de estrés postraumático, que es justamente, bueno, la primera vez que yo lo escuché, y eso que justamente es lo que yo tengo, solamente que yo tengo trastorno de estrés postraumático complejo. Luego les voy a comentar lo que es la diferencia entre cuando es nada más así a secas a cuando tiene también el complejo, porque sí cambia bastante. Pero bueno, la primera vez que yo escuché esto del estrés postraumático, yo dije, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, pues lo escuché con los veteranos de guerra, ¿no? Con los que iban a Vietnam o cosas así. Y pues una característica de este trastorno es que revives una y otra vez el trauma y el trauma. Además de que es cuando como que viviste muchísimo trauma en muy poco tiempo y fue demasiado horrible y tu cerebro como que no lo pudo procesar. Entonces a lo mejor lo tiene que estar procesando en episodios o en como flashbacks o sí, o sea, como que en momentos donde lo revives. Y por eso es también muy importante la terapia, porque si no estás en terapia y estás reviviendo sin querer muchas veces, es algo que pues simplemente ocurre, estás reviviendo una y otra y otra y otra vez el trauma, pues te vuelves Pero en este caso, teniendo la terapia, a lo mejor ya te dan las herramientas para poder sobrellevar, si no como tal curar, porque pues si uno no se cura como del síndrome de estrés postraumático, pero sí tener las herramientas para poder sobrellevar los momentos de crisis, ¿no? Y pues sí, en teoría con el tiempo y la terapia uno tiene que mejorar, pero muy probablemente es lo que le queda a la señora, ¿no? Esto de que está reviviendo el trauma una y otra vez y probablemente que tenga pesadillas también y todo, sí. Y ahora también con este miedo a que la familia vaya a tomar represalias, pues yo creo que mucho más. ¿Ya terminó este proceso? Volteaste a ver a Fofo porque de repente veíamos que se reía. Todavía no puedo voltearlo a ver. Todavía no tengo un proceso psicológico que todavía no puedo voltear a ver a la persona que me agredió. Ahí está justamente el trauma, todavía, justo, no, ella ahí lo menciona, en su proceso psicológico todavía no está en ese momento, todavía, pues sí, todavía, híjole, ojalá que justo que tenga un muy buen terapeuta, para que con esa terapia y el tiempo ella ya pueda empezar a trabajar todo eso, porque si no es fácil confrontar o estar ahí directamente con esta persona que te hizo todo esto, ¿no? Que nada más por mera suerte a que no le dio un mal golpe, no la mandó con San Pedro, ¿sí, no? Para ti ya termina este proceso, Edith. ¿Perdón? Para ti ya termina este proceso. Para mí, termina con terror. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Edith, ¿qué sentiste Y se le escucha en la voz el miedo, se le escucha en la voz. al escuchar su voz? ¿Qué sentí? Pues sentí, y lo que he sentido en otras audiencias, que no hay arrepentimiento, que no está ubicado en lo que está viviendo. ¿Crees que es poco el dinero que te van a hacer en reparación al daño? Sí, no, y aparte el Fofo pues, como que se arrepintió de que lo agarraran y de que no lo pudieran, o sea, de que no se pudiera amañar el proceso y sacarlo con, ya sabe, ¿no? Pero yo de igual no creo que esté arrepentido de lo que le hizo como tal a la señora, pues, no, es mi humilde opinión, no lo creo.
Comparado con todos los lujos que él vivía. Mira, el dinero siempre ha sido para mí lo menos importante y se los he demostrado durante un año. O sea, sí, pero a la vez, aunque esta gente ostente de que según tienen muchísimo dinero, pues justamente es donde más les duele por alguna razón. Entonces, entiendo que a lo mejor la señora Edith, por sus valores que son muy diferentes a los de la familia de Fofo o lo que sea, dice que el dinero es lo de menos. A lo mejor sí, pero pues pégueles por ahí también, señora, digo, al menos, ¿no? Que le indemnicen chidos y para ellos no es nada y a lo mejor para la señora Edith pues sí hace una diferencia de menos eso, ¿no? Que recupere todo lo que se ha perdido en el proceso o algo, porque es demasiada la inversión de tiempo, de dinero igual y el daño psicológico que ya mencionábamos también. Y ahora para colmo a saber si la familia hace alguna otra cosa, peor tantito, la señora a lo mejor podrá poner una orden de restricción para la mamá, para el hermano, no sé, pero yo no creo que vaya la mamá o el hermano en persona a hacerle algo a la señora. En el caso de que llegaran a hacer algo, le pagan a alguien. Ese dinero, créeme que yo he gastado el doble. O sea que al final de cuentas para mí es significativo. Es mínimo. Claro, por supuesto. Y miren, si son 200 tantos mil pesos, el Fofo presumía también de que él en una noche de jerga se gastaba como 900 y tantos mil pesos. Entonces, pues, ¿qué son 200 tantos mil? No es nada. La verdad es que sí, yo creo que pues, debieron de indemnizarla mucho mejor, la verdad. ¿Y qué opinas que su hermano reaccionó ahorita de manera agresiva con la prensa? Pues mira, pues ellos mismos, Diría Juanga, lo que se ve no se juzga, mis cielas. exactamente lo que yo estoy diciendo, pues aquí lo estamos corroborando con ustedes mismos que son la prensa. Ustedes díganme a uno de ustedes que me diga qué día yo lo he tratado mal o no le he dado yo una entrevista. A uno. Porque yo no soy de esa calidad humana. Edith, tus abogados alegaron que un influencer pues no debe de dar este tipo de ejemplos, que no se debe de minimizar la violencia a las mujeres. ¿Qué opinas de eso? Mira, te comento, lo que pasa es que siempre la familia, tanto como los abogados, comentaban que a él se le estaba juzgando como un influencer. Ahí, perdón, sonrío un poco por como sonrisa como de es neta, por esto de que se refieren a él como influencer. Y no recuerdo igual en qué medio vi que se comentaba que en la audiencia Fofo dijo, o se refirió a él mismo como uno de los influencers más grandes o importantes del país. Y no es cierto, o sea, Fofo, si acaso ves esto de aquí a 17 años y medio que salgas, eres un pendejo, güey. Eres uno de los pendejos más grandes del país, pero no uno de los influencers más grandes del país. O sea, para empezar hay otros. Porque si lo fueras te diría, ok, sí eres, pero eres un pendejo. Pero no lo eres y además eres un pendejo. Entonces, pero bueno, ya esto lo verás de aquí a 17 años y medio. Porque esto se hizo viral, se hizo público y que esa era la razón. Pero la persona que cometió la acción y la persona que a mí me agredió, que me golpeó, que me lesionó y que estuve 30 días en cama fue Rodolfo Márquez Alcaraz, no el Fofo Márquez como tal. ¿Por qué? Sí, porque igual la mamá decía en la entrevista que tuvo con Adela y todo, que no, que según el Fofo es un personaje, que no sé qué, y no es cierto, porque si hubiera sido Fofo un personaje, vamos a suponer, Fofo es un personaje, entonces hubiera estado grabando así de, no sé, hago el riesgo más estúpido de la vida, no sé, vean el reto de cómo me madré a una señora, por ejemplo, ¿no? Pero pues no era ni un reto, ni contenido idiota para su canal ni nada. O sea, de hecho me atrevería a decir que ese momento donde él le pegó a la señora es el momento donde él menos le hubiera gustado que una cámara lo hubiera estado grabando. Entonces, si hubiera sido un personaje, creo que ese es el momento donde menos era su personaje. Lamentablemente era él.
era él. La mamá de Fofo a lo mejor no lo acepta, la señora Fofa, pero no fue un personaje ni nada, es su pinche retoño el que hizo eso. Él siempre insistía en eso de que no se le juzgara como influencer cuando él mismo se autonombró en una de las audiencias como uno de los miren, ahí influencers está. más importantes de México, más reconocidos de México. Para minimizar la pena, obvio. Para que Y por tarado también, ¿qué le pasa? Claro que no, Fofo. Pero les digo, o sea, ahí es donde también yo digo, es que no se arrepiente de nada. Todavía se sigue viendo como de, ay, no, yo soy. En vez de que ya se calle la boca y nada más diga, sí, ya, perdón, la cagué, ya. Pero no, esta gente, pues vamos a ver el tiempo al tiempo. Sí, 17 años son un chingo. Y pues parece ser que en estos casos donde algunos de los influencers se ven vistos en algún caso legal o algo así, pues parece ser que los toman de ejemplo mediático, ¿no? A lo mejor para que, no sé, la ley se haga así como de, miren cómo aquí no hay impunidad, ni hay ni importa la fama, ni el dinero, aquí se hace justicia. No sé, por ejemplo, vamos a pensar así rápido, se me ocurre pues el caso de Riggs, el caso de Justop, este caso de Fofo, y creo que se me está pasando algún otro, ¿no? Que hubo recientemente. No recuerdo, pero pues ya van varios influencers que se las dejan ir con todo, y muchas veces es también por eso, ¿no? Porque pues se los toma como una clase de escarmiento para que pues otras personas pues no hagan estas pendejadas como las que hizo Fofo, por ejemplo, ¿no? para que su señoría, para minimizar, es una estrategia de los abogados, como dijo su otro abogado, los abogados que tienen ahora nada más, lo que le regalaban a la familia fueron ilusiones. Eso fue lo que hicieron nada más. Dijeron que ahora quisieron ser influencer y que ahora... Sí, la neta, los otros abogados, el otro abogado sobre todo, creo que se llamaba Eric Rauda. Él, por ejemplo, pues a lo mejor no le decía a la familia lo que quería escuchar, les daba un panorama más realista, pero pues le hubieran dado nada más 11 años, ¿no? Que pues es una diferencia, 11 años, 17 años. Aún así, creo que no le fue tan mal a comparación de si le hubieran dado 20 y tantos años o los 48 años. Es más, hubo medios donde llegué a escuchar que se hablaba hasta de 56 años o algo así, ¿no? Entonces está cañón, está muy cañón. Tú tienes la presencia de los medios. Pues yo creo que los influencers quieren ser ellos, porque al final de cuentas, bueno, pues yo creo que no debería ni siquiera de darles ninguna entrevista, ¿no creen? Precisamente su mamá decía que tus declaraciones causaban... A ver, perdóneme, no, uno a la vez para yo poder entender. Declaraciones, decía Sandra, que tus declaraciones causaban mucho hate para ellos. Y estamos pues yo les digo a ustedes, yo toda la vida en mis entrevistas me he referido a la señora como una dama. Yo nunca he insultado, ustedes lo vieron en la audiencia. Yo nunca dije júzguelo por 40 y tantos años. Siempre he dicho de acuerdo a lo que considere, de acuerdo. Yo pensé que le iba a dar el perdón, ¿eh? Yo pensé hace unas semanas o algo se estaba hablando de eso, de que había esa posibilidad. Bueno, a la mera hora se la dejaron caer, pero yo hasta llegué a pensar porque pues se nota que la señora Edith pues es buena persona, entonces yo creo que de verdad si hubiera sido un arranque, un mal momento de una persona que simplemente metió la pata, a lo mejor hablando con la señora y todo, y si ella hubiera visto el arrepentimiento, a lo mejor pues ya no procedía o qué sé yo, pero pues yo creo que una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser soquete, ¿no? Entonces la señora Edith pues no tuvo ahí un pelo de tonta. Y yo creo que sí se dio cuenta, ¿no? De que esta persona hizo eso porque pues era un mierdecilla, la neta. A la ley, siempre les he dicho a ustedes, no entiendo de dónde viene ese hate que ella comenta. Ella comentó en una entrevista y habla muchas cosas que no son reales, que están fuera de la realidad. Pero ese hate, aparte, el Fofo ya lo había cosechado, o sea, lo venía ya cosechando desde antes de lo que le hizo a la señora, la neta.
desde hace años, cuando lo del puente, cuando que lo cerró, cuando lo de que maltrataba animalitos, cuando lo de muchas cosas que hacía que todos decíamos, a este güey es de la verga. Desde ahí él viene cosechando mucho hate. Y no entiendo por qué lo comentas. No lo comprendo. Gracias, Edith. Parte de lo que ocurrió en este mismo instante de lo que ha sucedido a las afueras de los juzgados del Centro de Readaptación Social de Barrientos en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, donde la víctima Edith N. pues ya escuchó, se siente intimidada, se siente, y algo muy delicado, amenazada por la familia de este influencer conocido como Fofo Márquez. Ya le comentábamos que después de un proceso ciertamente muy mediático, hoy por la tarde, la semana pasada apenas se había sentenciado, se había encontrado como culpable a este joven influencer de 27 esos güeyes ahí de gorra, pues es como la seguridad ahí de ellos. años de edad. Esta misma tarde ya se conoció la cantidad de años que deberá cumplir en esta sentencia. Y esto será de 17 años con 6 meses más la reparación del daño. Y es que recordemos que el Fofo Márquez, este sujeto, habría ya nada más. Ya nada más. Como lo vemos ahí en pantalla. No, o sea, es que... No, de verdad que... Un mal golpe que le hubiera dado a la señora. Un mal golpe. Afortunadamente no se lo dio. O sea, sí traía horrible y hasta le dejó hemorragia en la cara a la señora. Pero les digo, no la mandó con San Pedro antes. O sea, ha habido otros casos como el del actor, ¿no? Que se llamaba... Que era Pablo Lyle. Que así en un tiro acá de una riña, ahí sí fue una riña entre güeyes, igual de automóviles, creo que ahí sí se chocaron o algo, porque aquí fue un rayón, ¿no? Y allá pues un mal golpe y madre, sí, adiós al señor lo desuscribió del chat de la vida. Y en este caso, aparte de que pues se enseña horrible y no estaban en igualdad de condiciones, pues se agarró a la señora comiendo camote, obviamente, porque yo creo que la señora jamás se imaginó que por ese rayoncito, bueno, yo creo que nadie se imagina que por ese rayoncito de repente te puedan poner esa partida de tu humanidad, ¿no? Entonces, pues imagínense, también ahora sí que pues, la agarró con todo el elemento sorpresa a su favor este soquete. Pero no, vea nada más en el video cómo la agarra, o sea, cómo la tira y todo, y la hazaña, y no, de verdad. 22 de Tuvo suerte de no mandarla al otro lado. Pedía en esta audiencia, esta tarde en el Ministerio Público, que se buscara la pena máxima, que era de 48 años de prisión. Mientras que la defensa... Y ahí el arrepentido que decía su mamá, de que, ay, no, que él estaba muy arrepentido, según enseguida, ay, que lo encontró, lo primero que dijo es, ay, no. Ahí está con su sonrisota de arrepentimiento. Buscaría la pena mínima, que es de 13 años. Sin embargo, el juez determinó, y acaba de ser pública esta decisión, de sentenciarlo nada más como dejó a la señora, güey. Y 6 meses. Además, como le digo, deberá existir la reparación del daño. Habrá que obligársele a pagar una multa por 67,313 pesos. Ahí está. Y lo de la multa, vamos a regresarlo otra vez para que lo escuchen. La multa que, pues, me imagino es para la autoridad. Y la compensación de los daños que sí sería para la señora, pero como les comentaba, es súper poquito. O sea, a comparación de pues sí, la verdad, el varo que le pudieron haber sacado, le hubieran sacado más varo a estos güeyes. A ver si es cierto que tan billetudos. 277,400 pesos por los 13 pesos, y se le ha pagado una multa por 67,313 pesos y 277,400 pesos por reparación del daño a la víctima. Más adelante vamos a hacer un enlace con Fernando Cruz, quien ha estado desde el primer momento que se conoció. Y bueno, el video pasado entonces era de Milenio, este es de Grupo Fórmula, y trae como otra partecita de las palabras que dio la señora Edith, que creo que no dicen el otro, así que vamos a verlo también.
Polo Espejel ya está dando declaraciones la señora Edith Márquez. Sobre estos 17 años y medio. Pues miren, así lo dictaminó el juez. Tenemos que llevar un protocolo y de acuerdo a lo que él saca su sentencia. Bueno, pues yo siempre les dije que yo creía en la justicia. Pues sí se ve asustada, güey, la señora. Y que lo que él decretara yo iba a tomar. Que a mí como ser humano pues, me hubiera encantado que la penalidad fuera más alta, porque acuérdense que luego se la divide de la mitad, luego el comportamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo respeto lo que el juzgador así decidió. ¿Seguirás con tus medidas para que te cuiden? El juez comentaba... Pues ustedes escucharon que se lo pedía a su señoría cuando yo me sentí intimidada de tal manera, y él me comentó que tenía que hablar directamente con el Ministerio Público. Entonces voy a proceder, bueno, ya posteriormente a hablar directamente para ver qué es lo que procede. Pero lo vuelvo a decir, me siento de verdad muy intimidada. Ella comentó en un programa y decía ella que el tener yo un micrófono enfrente, que le dolía de que yo dijera que iba a ser yo. Ay, a la señora Edith no le dolían los guamazos que le puso el pinche fofo. Una persona que le trajera yo a ella, bueno, que yo podría traer yo a ella consecuencias hasta emocionales. Y yo le digo a ella y le contesto el día de hoy, ¿qué fue lo que hizo ella el día de hoy? Es que la señora es... deja o es manipuladora o no sé, o cínica. Un poco de las tres. Intimidarme a lo más que se puede intimidar a un ser humano. Gracias. Son las declaraciones de la señora Edith Márquez, la víctima de Rodolfo Fofo Márquez. Está saliendo en estos momentos del penal de Barrientos en el norte del Estado de México. Ella va acompañada por personal de seguridad de la misma fiscalía y también por elementos de su... Sí, ¿no? Ya vieron, o sea, la familia del Fofo sale con sus propios elementos de seguridad y la señora pues sí sale, ¿cómo se llama? Ay, resguardada, bueno, no resguardada, bueno, acompañada pues por elementos de la fiscalía. Su defensa en este momento sube al automóvil que la va a sacar de esas instalaciones y ya lo ha escuchado usted. Dice Edith Márquez que ella esperaba una condena más alta contra Rodolfo, el Fofo Márquez, y también está denunciando que ha sido constantemente intimidada por la familia del influencer. Son las primeras declaraciones que ofrece Edith Márquez a la prensa. Y bueno, ya vimos la salida de la señora Edith y sus primeras declaraciones, y ahora vamos a ver también la salida de la familia del Fofo. Bien, la tensión y la angustia se sintió desde que llegó la familia del influencer a la audiencia en el penal de Barrientos. Me gustó eso de influencer, bien ahí Paco, bien. Y creció aún más cuando conocieron la sentencia de años de cárcel que le dieron al imbécil. Del enojo, la madre y el hermano del Fofo Márquez abandonaron la sala del juez y entre empujones, gritos y resguardados por guardias... ¿Vieron ahí cómo empuja el micro? Espaldas evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación. El idiota de Rodrigo intentó alejar las cámaras y micrófonos, les pidió respeto a los reporteros y dijo que no iban a dar ninguna declaración. Sin embargo, tras la insistencia, este payaso reaccionó, se subió a su camioneta, volteó y les hizo una seña obscena con el dedo y se fue junto con su madre. Pues bueno, no, si usted le dice, no, es que está muy arrepentido de nosotros, y vea nada más, pues es la educación que tiene, ¿no? Ni hablar. Porque sí, ellos son la muestra perfecta de que el dinero no te compra la educación. El dinero no compra la educación. ¿Qué le parece esto? Todos a la chingada ya, cabrones. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Ya. Tranquilo, Rodrigo. Güey, es cine. Vamos a pagar pendiente. ¡Por favor de las mujeres! No más, es que... Sí, no, pues...
Diría Juanga, ¿no? Ya, lo que se ve no se juzga, ya les había dicho. Entonces, ahí lo tienen al hermanito. ¿Por qué actuar así, Rodrigo? Pues bueno, es un peladazo y por supuesto nos explicamos por qué, ¿no? Por qué es así el famoso mamarracho Fofo Márquez. Más tarde, a través de las redes sociales, pidió disculpas por lo ocurrido a la salida de los juzgados. A todos los amigos y colegas, periodistas, colegas, pues bueno, ahora resulta... Ahora muy periodista acá el pinche hermano. Quiero pedirles una disculpa por el altercado del día de hoy, se lee en el mensaje. También reclama a la prensa que el acoso extremo al que enfrentó su familia en un momento tan delicado, y agradece al personal de seguridad que los ayudaron a salir. Finalmente dice que permitirá faltas de respeto a su persona porque él no ha hecho, que no permitirá, porque él no ha hecho absolutamente... O sea, pide disculpas, pero que eso sí no le vayan a faltar al respeto ni nada, o sea, no sé, ya en vez de que todavía trate de justificarse y echarle como que la bolita a la prensa y todo, sí se entiende, ya sabemos que la prensa luego no tiene nada de tacto, bueno, no respeta ni los momentos más delicados, que yo diría que son pues los decesos de alguna persona. Están ahí metiéndole la cámara en la cara a las personas ahí en los velatorios y en todo. Entonces pues ya sabemos también cómo es la prensa, pero pues también es difícil empatizar con esta clase de personas como el Fofo y su familia, porque pues se nota que pues, son nefastos. Absolutamente nada, no, así las cosas con el influencer. Pinches, ya he terminado. O sea, pinches disculpitas, la neta. La verdad es que, pues mejor nadota, güey. Mejor ya te hubieras quedado callado y, pues, a reflexionar el pedo y a, no sé, a remodelar el cuarto de Fofo en lo que sale, porque está muy cañón. La verdad es que les digo que la última palabra la tienen ustedes. Yo la verdad no sé qué decir, no sabría si decir que es que son muchos años o que son pocos años. Lo único que sí es que pues de que se merecía una consecuencia haber hecho tal cosa, claro que sí, ¿no? Pero pues lo sabemos también, esto se hizo justicia así porque se hizo muy mediático el caso y hubo la suerte de que hubiera una cámara de seguridad, ¿no? Y no nada más eso, lograron guardar el video hasta que ya estaba como que la denuncia y todo puesto para que no se entorpeciera el proceso al hacerse viral el video, ¿no? Yo creo que se imaginaban que el video pues se iba a hacer bastante conocido, pero yo creo que nunca imaginaron el grado de viralización del caso, ¿no? Pero bueno, pues así ocurrieron las cosas. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. De verdad me interesa muchísimo leerles. Y como les comentaba, la verdad es que ahora sí que la primera toma que había hecho estaba chida porque estaba aquí Salem y toda la onda. Aquí al final despedíamos el video y la ponía a bailar. Pero bueno, les prometo que en otros videos les volveré a tener aquí a la Salem con ustedes, que yo sé que la aman. Entonces, si les gustó este video, por favor dejen su pulgar arriba, también activen la campanita para ser de las primeras personas en enterarse cada que suba video aquí en El Mundo Según Vince. Suscríbanse para que podamos llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden tomar mucha agüita y cuidar a los animalitos. Bye bye.